Pero vamos a hablar de economía, porque el Ayuntamiento de Santa Úrsula, en el norte de la isla de Tenerife, ha proyectado una serie de charlas y de encuentros en torno al consumo. Ya saben que la situación económica está incrementando el interés precisamente por el consumo, el ahorro y por las relaciones con los diferentes sectores implicados. Son muchos los que se preguntan, por ejemplo, cómo actuar ante problemas con servicios básicos como el agua, la luz, el teléfono, cuáles son los derechos de los pasajeros en el transporte aéreo, en cancelaciones de vuelos, o cómo negociar las deudas con las entidades bancarias. De este asunto vamos a hablar precisamente ahora. Bueno, pues Ramón García es economista, abogado, él va a ser el ponente de esa charla sobre cómo negociar frente a los bancos las deudas que se puedan llegar a tener. Señor García, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, lo primero es plantearle una cuestión básica que se nos ha ocurrido nada más ver el título de su ponencia. ¿Se puede negociar? ¿Se puede negociar con los bancos la deuda? Sí, efectivamente, aunque parezca complicado, sí que se puede negociar, pues cumpliendo una serie de parámetros previos, de trabajos antes de entrar a... Porque lo digo porque parece que hay ahí un ordeno y mando, ¿no? O sea, bueno, si usted no paga la deuda, no tiene dinero, el banco se quedará con su casa, usted después tendrá una serie de pagos todavía por hacer, la deuda no se extinguirá con la entrega de la vivienda. En el caso de los particulares, por ejemplo, vamos a empezar por ahí, si le parece. Sí, bien. En principio, realmente las entidades financieras hasta ahora han tenido gran capacidad de influencia sobre cómo negociar. Si bien es cierto que con las nuevas reformas, a partir del Real Decreto 6 del 2012 de medidas urgentes, pues se abre una puerta a que los particulares puedan tener más facilidades de cara a la negociación y evitar en un extremo lo tan temido que es el desahucio. Señor García, ¿cuál es el perfil a lo mejor de las personas que están ahora enfrentándose a una deuda con el banco que tiene que negociar? Porque no necesariamente tiene que ser, pues nos imaginamos enseguida un perfil de una persona en paro que no puede hacer frente a su deuda, pero no solo esas, también muchas personas que contrajeron determinados préstamos y ahora se ven con una deuda mucho mayor de la que pueden afrontar en este momento, ¿verdad? Efectivamente, sí, eso es lo que está ocurriendo. Ya no se trata de personas o familias en situaciones, vamos a llamar, delicadas, sino una economía doméstica media en la que los ingresos pues han disminuido, pues se están enfrentando a estas situaciones. Claro, porque en su momento se metieron en refinanciaciones, en múltiples créditos y ahora pues podrían negociar con esa entidad cómo pagarla de mejor forma. ¿Es posible? Sí, básicamente se trata de tratar de llegar a acuerdos en los que se vuelva a replantear el importe de la operación y la capacidad de pago. Haciendo un planteamiento, yo recomiendo en este caso que incluso antes de dirigirnos a la entidad financiera, pues ya llevemos un plan previo, o sea, saber hasta dónde podemos llegar y en base a eso, pues mostrar todas las cartas que... ¿Cuáles son las armas que tiene el particular, en este caso todavía estamos hablando de particulares, para tratar de convencer a la entidad bancaria, que es la parte fuerte, se nos antoja, ¿no? Sí, en esta relación? Bueno, tenemos que tener en cuenta que la banca no es una inmobiliaria y últimamente los bancos pues se han tenido que ir adjudicando muchos inmuebles, con lo cual... Hay muchas inmobiliarias tradicionales que no opinan como usted, pero bueno. Bueno, sí, pero no es el objetivo de ellos, lo que ocurre es que la situación les ha llevado a ello, ¿no? Entonces de lo que se trata es de hacer planteamientos claros, abiertos, donde se mire de manera a futuro cuál va a ser nuestra capacidad de pago, poniéndonos en el peor de los escenarios y en base a eso pues tratar de llegar. Y apelar a la comprensión que pueda tener el banco, porque al final se trata de eso, o al banco le interesa de alguna manera cobrar aunque sea menos, aunque sea poco, antes que embargar. Sí, siempre le interesará tomar medidas de flexibilización. No debemos olvidarnos de que además hay medidas como el Real Decreto que comentamos antes, de medidas urgentes, por el que la banca, si se adhiere, o sea, las entidades se adhieren voluntariamente, pero ya luego están obligadas a cumplirlo, tienen la obligación en unos determinados supuestos de conceder hasta 4 años de carencia, incrementar los plazos hasta 40 años, reducir los tipos de interés. Si aún así las familias no pudieran cubrir con sus pagos,
pues se plantea en segundo lugar una quita, es decir, perdonar una parte de la deuda, y si aún así fuese inviable, antes de llegar al desahucio, pues se podría dar la dación en pago. Es la primera vez que se permite dar la dación en pago en base, ojo, a este Real Decreto. Pero, señor García, cuando uno se enfrenta a esta situación, me imagino que hay muchas personas que no están preparadas, y es verdad que sí existe un grupo de profesionales que se dedican precisamente a asesorar, que quizá la gente no sabe que puede contar, bueno, tendrá que pagar sus servicios, ¿no?, pero que una persona formada en este asunto los puede acompañar y puede negociar con el banco en su nombre, ¿no? Sí, yo la verdad y lo recomendaría. Lo recomiendo porque digamos que la banca, entre comillas, es otro mundo. Hay que conocerlo, saber cómo funciona. Son términos específicos. Hay asociaciones, hay profesionales que se dedican a esta labor y desde luego que es muy recomendable ir bien asesorado. En el caso de las empresas, porque estamos hablando de particulares, me imagino que la situación es algo diferente. Es decir, se nos antoja que la empresa tiene un poquito más de fuerza, a lo mejor porque la deuda es mayor o porque la capacidad de devolución también puede ser mayor que los particulares, ¿no? Sí, en el caso de las empresas no debemos olvidarnos que además de las cuantías de las deudas, normalmente, depende del tamaño de la empresa, pues hay determinados profesionales que trabajan en ella y ya tienen un mayor conocimiento del sector. No obstante, sí que es recomendable, sea una empresa mediana o una pyme, que es más o menos el tamaño de las empresas que tenemos en Canarias, que antes de dirigirnos a la entidad financiera haya un plan de negocio o viabilidad preparado por la propia empresa. Es decir, no ir al banco a que nos den respuestas o soluciones, sino que la propia entidad, la propia empresa tenga claro cuál es su problemática, que no solo será la financiera, seguramente habrá que ver pues temas de reducción de costes, negociar con clientes, proveedores, etcétera. Y a la hora de negociar una deuda con el banco, ¿quién suele tener más éxito? ¿Un particular bien asesorado o una empresa bien asesorada? Bueno, en principio las empresas suelen ir más asesoradas, por eso comentábamos antes, y recomiendo que los particulares también acudan a este tipo de servicios, por otro lado muy extendidos en el resto de Europa, en los países de nuestro entorno. Igual que tenemos un asesor fiscal o un abogado para temas jurídicos, pues tienen sus asesores. Pongámonos en lo peor, señor García. Imaginémonos que alguien no puede pagar la letra de su hipoteca entera, pero sí puede pagar una parte. ¿Conviene consignarlo, aunque no sea entera? Decir, bueno, pues voy a pagar solo los intereses, por ejemplo. ¿Y qué parte sería la que habría que pagar para evitar mayores daños? Sí, siempre es importante el hacer ingresos, aunque no sea por la totalidad de la cuota, pero que quede constancia que han sido, o sea, que digamos que en este caso la unidad familiar o la persona ha hecho el máximo esfuerzo posible, porque eso le va a dar luego capacidad de negociación de cara, pues eso, a negociar una ampliación de plazo, carencias, incluso en última instancia, lo que hablábamos antes, un alquiler social, que también se puede negociar con un banco. ¿Qué consiste un alquiler social? Bien, un alquiler social consiste en que cuando ya no nos queda ninguna vía y parece que lo inminente ya es la dación en pago, y de hecho se produce, el cliente, en este caso, el deudor, tiene derecho a un alquiler por un periodo de 2 años con una renta social mínima. Esto está recogido en el Real Decreto Ley, o sea, no es... Y bueno, esto le facilita pues en su propia casa, en la casa que en la propia casa en la que acaban de embargar. Sí. Mínimo 2 años es lo que marca la ley, y a partir de ahí incluso podría ser prorrogable de común acuerdo entre las partes. Bueno, pues ahí está, ese alquiler social como otra posibilidad, que habrá mucha gente ahora que probablemente se encuentre en situación que no esperaba estar a estas alturas y se encuentre en esta situación. Señor García, muchas gracias. Nada, gracias. Gracias, adiós.